Yo considero que el Kiko es mío. Ay, ¿sí no? El creador soy yo. Esta es la eterna lucha de Carlos Villagrán, el hombre que a pesar de las carencias, el desprecio y las humillaciones, logró construir el personaje perfecto, Kiko. Sin embargo, en el camino se tuvo que enfrentar al repudio del que creía su mejor amigo, quien se encargó de acabar con su carrera no solo en Televisa, sino en todo México y gran parte de Latinoamérica, dejándolo en una terrible bancarrota. Carlos Villagrán nació el 12 de enero de 1944 en una familia sumamente humilde, siendo el segundo de 4 hermanos. Desde pequeño quiso ser futbolista, pero la pobreza lo hizo renunciar a este sueño para seguir los pasos de su padre, quien era fotógrafo en la Alameda Central. Aunque al inicio Carlos combinaba sus estudios con el trabajo, la necesidad lo obligó a abandonar la escuela a muy temprana edad. Con el paso de los años fue perfeccionando este oficio, el cual le permitió conseguir un empleo como reportero para el Heraldo de México. El tener una acreditación de prensa le sirvió para infiltrarse de vez en cuando en las instalaciones de Telesistema Mexicano. Fue ahí donde descubrió su verdadera pasión, la comedia. Villagrán optó por pedirle trabajo a cómicos de la época como Capulina o Los Polivoces, mismos que de vez en cuando le daban la oportunidad de aparecer como ex en sus programas. Justo en esa época, varios actores de Telesistema emigraron a Televisión Independiente de México, así que él no dudó en seguirlos. Gracias a esta decisión, empezó a interpretar personajes como Pirolo en El Club de los Millonarios, donde conoció a Rubén Aguirre, con quien más tarde realizó El Club de Shori, programa que llamó la atención de Roberto Gómez Bolaños, el hombre que le cambiaría la vida. Al principio tenía pequeñas participaciones en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde demostró gran creatividad y simpatía, cualidades que lo llevaron al éxito frente a las cámaras cuando se le pidió que interpretara a un niño para un sketch. Con la dedicación que lo caracterizaba, fue al vestuario, buscó un traje de marinerito, un gorro y decidió inflar sus cachetes. Fue en ese momento cuando nació una leyenda. Yo soy Kiko, yo soy hijo de mi mamá. Bueno, mi mamá es doña Teodinda, ¿eh? Con el tiempo, estos pequeños sketches se convirtieron en el exitoso Chavo del Ocho. Y aunque Kiko fue pensado como un personaje secundario, la parte cómica que le impregnó, así como la cantidad de expresiones y gestos, le valieron un lugar muy destacado dentro del programa. ¡Cállate, que me desesperas! En solo unos meses los personajes de la vecindad se volvieron ídolos internacionales, a tal grado que las personas paralizaban cada lugar al que iban de gira, siendo Kiko uno de los favoritos de la gente, incluso más que el mismo Chavo. Al parecer esto no le gustó a Bolaños, pues a partir de ese momento comenzaron los celos y las disputas. Sabía que el personaje que tanto le dio sería el mismo que le haría sufrir toda su vida. Fue en 1978 cuando la rivalidad del Chavo y de Kiko trascendió fuera de la pantalla. Por ello, decidieron que lo mejor era correr a Carlos de la vecindad para siempre. Villagrán decidió probar suerte con el personaje del niño de los cachetes inflados lejos de la vecindad, de Televisa y sobre todo, lejos de Chespirito, algo que no le resultaría tan difícil, pues su fama mundial lo respaldaba. Sin embargo, Gómez Bolaños le puso un bloqueo al prohibirle utilizar a Kiko, alegando que el personaje le pertenecía a él y no a Carlos. Kiko es un personaje de mi propiedad, A partir de ahí empezó una larga disputa, siendo Carlos el más afectado, pues Chespirito tenía mucho poder, a tal grado que el mismo Emilio Azcárraga Milmo le advirtió a Villagrán que si no renunciaba a su personaje, no volvería a trabajar en Televisa, amenaza que con el tiempo hizo realidad cuando utilizó todo su poder para impedir que Kiko fuera contratado dentro y fuera del país. El martirio apenas comenzaba. Además de no conseguir trabajo en ningún lado, tuvo que mudarse de país en país tocando puertas y esperando alguna oportunidad para poder ganarse la vida. Pero tristemente, todos lo trataban como un delincuente. Incluso llegó a ser desalojado por militares al recibir una orden directa de Roberto Gómez Bolaños para no dejarlo actuar en un teatro argentino. A punto de rendirse, se encendió una pequeña luz en Venezuela.
cuando el presidente de esa nación ignoró las advertencias de Azcárraga y le dio la oportunidad a Carlos de revivir a su personaje. Fue así como resurgió Kiko, ahora escrito de esa manera y con otro color de vestimenta para no infringir los derechos del personaje. Aunque parecía que la vida le sonreía, el infierno continuaba, pues no lograba cosechar el mismo éxito que obtuvo con El Chavo del Ocho. Luego de mucho batallar, en 1987 pudo regresar a México y a pesar del repudio por parte de Televisa y Bolaños, tuvo la oportunidad de estelarizar junto a su gran amigo Ramón Valdés el programa ¡Ah, que Kiko!, producido por Telerrey. Pero cuando el programa apenas iba tomando fuerza, inesperadamente Ramón dejó este mundo. Este doloroso acontecimiento dejó a Carlos devastado y puso fin al único proyecto televisivo que había confiado en él. Sin tener otra alternativa, decidió dedicarse de lleno al circo, pues era el único trabajo que le permitía vivir de lo que más amaba. 22 años después de ser vetado de Televisa, fue invitado a un homenaje a la vida y obra de Chespirito. Y aunque nos regalaron una emotiva reconciliación, la realidad fue que Villagrán pasó uno de los peores momentos de su vida. Cuando Carlos llegó al evento, se encontró con la sorpresa de que no era bien recibido, ya que en lugar de estar junto a los demás invitados, él y su familia fueron encerrados en una pequeña oficina hasta el término del programa, momento en el que pudo salir y expresarle su cariño a Roberto. Carlos Villagrán superó la pérdida de su trabajo, el desprecio de Televisa y el ácido encuentro con Roberto Gómez Bolaños, y parecía que finalmente su camino estaba despejado, pero estaba muy equivocado, pues sus amigos y socios lo llevaron a la quiebra total cuando lo traicionaron y se robaron todo su dinero, haciéndolo perder hasta su propia casa. Por si esto fuera poco, una de sus hijas tuvo un embarazo del cual el padre no se hizo responsable y fue Villagrán quien se dedicó completamente a ella. Sin embargo, un gen que portaba el propio Carlos fue lo que le arrebataría a su pequeña nieta, hecho que le destrozó el corazón en pedazos. Es el peor dolor que he sentido en mi vida, yo no sentí nunca. A pesar de todos los sufrimientos por los que pasó Carlos Villagrán, eso no impidió que llevara alegría a chicos y grandes en todos los rincones de Latinoamérica con su personaje, mismo que tristemente dijo adiós en el 2013 ante miles de personas. Voy a despedir a Kiko, no más Kiko, voy. Dejando un vacío dentro del medio, pero llenando nuestros corazones con todo su legado, que sin duda nos acompañó en los mejores y peores momentos. Muchas gracias, querido amigo Kiko. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios.